sí viene mi turno. Y entonces puso él también su ofrenda en el altar, aparte le echó agua, así como que vean, le echó agua. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Prendió con más fuerza. Dice que el fuego descendió y que se consumió el agua y toda la ofrenda. ¿Por qué Elías hizo esto? Bueno, en Israel había un rey que se llamaba Acab. Y Acab se casó con una mujer terrible. De hecho la Biblia prácticamente, cuando se refiere a un espíritu de demonio, de maldad, de idolatría, siempre se refiere a ella. En Apocalipsis se refiere a ella. Se casó con una mujer que se llamaba Jezabel y ella adoraba a Baal. Entonces, cuando ella se casa con Acab, rey de Israel, se empeña primero porque mismo Acab deje al Dios verdadero, se una a los Baales y permita el culto de los Baales en Israel. Entonces, como esto estaba pasando, fíjate bien, Elías le profetiza a Acab que no lloverá en muchos años, y Dios se lo lleva a un lugar ahí cerca de un río, y ahí lo alimenta, ahí vive, porque iba a regresar la lluvia únicamente cuando Elías dijera. Entonces, ¿qué creen que pasó cuando dejó de llover? Pues Acab empezó a buscar a Elías, y empezó a buscar a Elías, y Elías no aparecía, estaba allá donde Dios le dijo que estuviera. Ahí estuvo muy tranquilo, pero llegó el momento en que le dijo que regresara. ¿Y aquí creen que se encuentra? Vamos a ver Primera de Reyes 18:13. Te voy a decir esto porque aquí necesito que entendamos algo. Y a mí ya se me perdió Reyes. Dice la palabra que Elías se encuentra con Abdías. Fíjate bien. Se encuentra con Abdías y Elías le dice a Abdías: llévame con Acab. No, le dice: ve y dile a Acab que quiero verlo. Y luego le dice a Abdías: ¿cómo estás, pero mal de la cabeza? Cuando yo llegue con Acab y le diga que te encontré, después de que te estuvimos buscando un montón, al que me va a matar es a mí. Y si luego capaz de que llego y le digo, y luego tú te vuelves a desaparecer y me matan. Dice: no, yo no voy. O sea, tenía miedo a Abdías. ¿Por qué tenía miedo? Fíjate bien. Vamos a leer 12 y 13, 18, 12 y 13. Le dice Abdías a Elías: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, aún no hallarte él, me matará. Dice: y tu siervo teme al Señor desde su juventud. Le dice: ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice? Dice que cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que yo escondía 100 varones de los profetas de Dios, dice, de 50 en 50, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y luego le dice Elías: vive el Señor de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y entonces llega él, exactamente pasa todo lo que les comento, ¿no? Se ponen los dos altares, y cuando Dios consume el fuego del altar, dice que empiezan a ser asesinados los profetas de los Baales. Y entonces acá, imagínense el asombro, lo que había pasado, ¿no? O sea, entonces llega, y aquí creen que le cuenta 19, Primera de Reyes 19. Y Acab le dijo a su esposa, le dijo a Jezabel, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo le he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué fue lo que hizo Jezabel? Cuando se enteró de lo que había pasado, se puso furiosa. Y entonces le dijo: no, mire Elías,
si mañana a esta hora tú no estás muerto, tu cabeza no está colgada ahí. ¿Y qué creen que le pasó a Elías? Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Fíjate bien, ¿qué pasó? Tuvo temor, miedo. Tuvo temor. Pero fíjate bien, Elías era un hombre que conocía a Dios. Sí. Conocía el poder de Dios. Sí. ¿Por qué cuando se paró frente a los Baales, 400 profetas de ellos, se paró con toda esa fe y dijo que consuma el holocausto el Dios verdadero, y después de eso aniquiló a los Baales y ese mismo, a los profetas, si se llaman los Baales, a los profetas, a los profetas, y ese mismo cuando Jezabel le dice: oye, te voy a matar, ¿por qué se fue huyendo? ¿Y por qué deseaba morirse? ¿Por qué si era la misma persona? Los de mi clase no pueden contestar porque ya lo saben. Estos chicos son buenazos. ¿Por qué? Fíjate bien. ¿A quién había matado Jezabel? ¿A los profetas de quién? De Jehová. Dice que los había matado, ¿quiénes? A todos. Fíjate bien lo que... El temor que tenía Elías estaba fundado, estaba fundamentado. No había matado Jezabel a profetas ahí cualquiera. Habían matado a los profetas de Dios. Había una justificación. Elías sabía que Dios iba a manifestarse consumiendo el holocausto primero, porque Dios le había dicho que fuera el infierno. Él estaba convencido de que Dios se lo había dicho. Pero ¿a quién iba a salvar Dios mediante esa manifestación de poder? ¿A quién? No a Elías, al pueblo. Y cuando Elías huye, ¿la vida de quién está en peligro? ¿Del pueblo? No, ¿la de quién? De Elías. La de Elías. Fíjate bien, es muy diferente que Dios te diga: ve y ora por ese enfermo porque Dios lo va a sanar. ¿Y qué pasa? Tú te levantas con fe y vas y oras, porque el milagro no es para ti, mi hermano, el milagro es para otro. Y cuando te vas a parar enfrente y dices una palabra, sabes que Dios va a respaldarla. ¿Por qué? Porque está en juego el pueblo. Pero cuando es para uno, las cosas son distintas. ¿Qué pensó Elías? Elías seguro pensó: bien, Jezabel podría matarme, ya hice lo que Dios quería, ya derroté a los profetas, ya otra vez el pueblo está creyendo en Dios, yo podría irme en este momento de la presencia de Dios. ¿Ya qué pasa? Nada. Yo creo que Elías pensó: pues de algo me tengo que morir, ¿no? A lo mejor esta es. ¿Están de acuerdo? Entonces él tuvo temor. Y así nos pasa a nosotros. Es muy fácil de ver cuando vemos que alguien da un milagro y decir: son 7 años y nosotros los escuchamos en 5 minutos. Pero lo que pasa en ese tiempo de espera, el desgaste emocional, el desgaste espiritual, el desgaste con la persona, hace que tú llegues a pensar: pues es que quizá Dios quiere que yo no reciba esto. Quizá Dios quiere, pues, que este sea como mi final, ¿no? A lo mejor, ¿no? Cuando nos encontramos en una enfermedad o en un problema económico, o decimos: bueno, pues realmente no estoy bien económicamente, pero realmente pues no me ha faltado de comer. Y pensamos que eso es suficiente, aun cuando vemos a la gente que viene y que da un testimonio, porque cuando pedimos para nosotros es distinto. ¿Por qué habría de hacerlo en mí?
quiere hacerlo en mí. Fíjate bien, vamos a seguir leyendo allí en Reyes, dice, en el 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Voy a pararme ahí. Cuando tú estás en un problema, en medio de una tribulación, en medio de un problema, y alguien llega y te dice una palabra, lo vimos ahorita con el testimonio de veras que me encantó que coincidiera con la prédica, es como esto, levántate, come, no te saca del problema, no cambia las cosas que estás viviendo, pero te da la tantita fe para que no desmayezcas ahí debajo del enebro. Te levanta, es la palabra que alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Dios me dijo que va a cambiar esto, Dios me dijo que esto tiene un tiempo, Dios me dijo que vas a encontrar un trabajo, Dios me dijo que vas a sanar, Dios me dijo, y ese momento, ¿cómo nos sentimos? Somos alimentados espiritualmente, no resuelve el problema, pero son ángeles que llegan, nos hablan, nos dan, nos alimentan. Dice, levántate, come. Entonces dice, él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Imagínate qué deprimido estaba, porque estábamos hablando que él ya estaba pasando aquí por una depresión. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. O sea, no le dijo, levántate y regresa porque no te va a matar, Le dijo, levántate, porque largo camino te resta. Empezó a decirle otra vez, ¿no? Y de veras vemos, y a veces lo decía mi papá con David, ¿cuántos años tardó en cumplirse la palabra? Lo vemos con Abraham, lo vemos con... Hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico. Dice, entonces él dice, y volviendo, dijo, camina, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le respondió, fíjate bien, ojo con la respuesta de Elías, he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Fíjate bien, no le dijo, estoy aquí porque tengo miedo, estoy aquí porque Isabel quiere matarme. No, le echó todo el rollo espiritual de tener un celo por el pueblo de Dios, o sea, para decirle, me buscan para matarme, como si Dios no lo supiera. ¿Tú crees que Dios le preguntó a Elías, ¿qué haces aquí? Porque no sabía. No. Estaba siendo irónico. Está diciendo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces metido dentro de una cueva? ¿Qué haces aquí deprimido? ¿Qué haces aquí buscando morirte? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás llorando tu miseria? Era lo que Dios le estaba preguntando. Dice, él le dijo, sal fuera y ponte del monte del Señor. Y aquí que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero fíjate bien, ojo, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió exactamente lo mismo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitar